Hola amigas de TUEM, ¿cómo están? Espero que todo bien. ¡Qué rápido! Vamos a hablar de la parashá. ¿Se acuerdan que la parashá pasada hablamos de parashat Tazria y de cómo la persona tenía que alejarse del campamento para poder regresar y poder sanar del tzarat? Bueno, la parashá Metzorah está muy conectada a Tazria y en ocasiones vienen pegadas, vienen juntas. Vamos a hablar de la parashá Metzorah. ¿Quién era el Metzorah? Pues como de cierta manera la traducción literal es el leproso. Es la persona que está infectada de tzarat, del padecimiento de tzarat, que se traduce en español como lepra, pero no es tan, de cierta manera, tan legítimo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nos ponemos a pensar en cómo hoy en día nos hemos vuelto a veces muy permisivos con nuestra habla. A veces decimos, sí, es que me tengo que desahogar. Sí, no, estoy hablando, pero no es chisme, es que me tengo que desahogar. O no, es que no, es que tengo que contar lo que pasó. Y a veces el hecho de que hoy en día se ha vuelto tan popular de que las personas tienen un psicólogo, que se pueden desahogar y no guardarse los sentimientos, a veces nos puede llegar a ser, de cierta manera, quedar en una línea muy delgada y empezar a hablar cosas que no tenemos que estar contando, cosas que la gente no se tiene que estar de cierta manera enterando, o nos saltamos de la línea, ya no nada más es que te estás desahogando, simplemente ahora ya te está gustando desahogarte, ya estás ahí hablando y hablando y desahogando y pues ya quizás sacando también tu enojo, ¿no? De alguna manera. Entonces, de cierta manera, tenemos que entender una cosa muy interesante, que es muy importante que seamos personas pensantes, que utilicemos nuestra razón y que no nos dejamos llevar siempre por los impulsos y por esas ganas de, de que yo quiero y que voy a... Tenemos a veces que ser un poco pensantes y pensar, este comentario que voy a decir es necesario. Si es de que hay a veces problemas entre hermanos y yo le digo a mi esposo, a mi marido, algo que escuché, si mi cuñada dijo algo, ¿eso va a favorecer? Quizás solamente voy a hacer el problema más grande. A veces tenemos que pensar las cosas antes de hablar. Y eso es lo que nos enseñan todas estas parashiot. Y algo también muy interesante es que la parashá de Metzorah, justo cuando nos acaba de hablar de la persona que tuvo tzarat, nos empieza a hablar de otro tema. ¿Cuál es este tema del que nos habla? Es de la mujer parturienta, de la mujer que dio a luz. Y también nos habla del tiempo de separación, el tiempo de nidá, el tiempo de separación entre el hombre y su mujer. Como nosotros sabemos, la Torá tiene sus leyes de pureza familiar, Tarat HaMishpachá. Y es interesante ¿por qué los llamamos Tarat HaMishpachá, pureza familiar? Porque es la única mitzvah que la denominamos en plural. Cuando hacemos una mitzvah, por ejemplo, decimos la mitzvah de Tzedakah, la mitzvah de Gesed, la mitzvah de Adlakat Nerot, la mitzvah de Bidikat Hametz. O sea, todas las mitzvot hablan de una acción y hablamos en singular. Pero ¿por qué cuando decimos la mitzvah de pureza familiar, hablamos de toda la familia? Entonces, bueno, básicamente, sin meterme en tanto detalle, el tema de pureza familiar, sabemos de que la mujer en su periodo menstrual tiene que estar separada, no puede tener de cierta manera relaciones íntimas con su pareja. Y posteriormente a su periodo menstrual tiene que esperar 7 días para la limpieza, para de cierta manera volver a reiniciar esa relación íntima. Pero mucho más que eso, sabemos de que tenemos también mucha base científica, muchas pruebas que se han demostrado que las mujeres que se cuidan en su periodo de menstruación, de no estar con su pareja, son menos propensas de tener de cierta manera lo que es un cáncer intrauterino o de cierta manera problemas de cánceres en la matriz. ¿Por qué? Porque después de un periodo menstrual en el que la mujer sangra, en el que la mujer de cierta manera tuvo la posibilidad de dar vida y no lo hizo y el endometrio se desgarra, entonces, automáticamente la mujer necesita ese periodo de reparación, de sanación. Es como una herida, por así decirlo. Si es de que te raspas, si es de que tu hijo se patinó, estaba patinando y se raspó las rodillas, ¿no se acuerdan cuando nos raspábamos de niños y te van a poner limón en la herida? No, duele. Entonces, de cierta manera, de cierta manera, herida agresiva que tenemos las mujeres, necesitamos un tiempo para sanar.
y si nosotros no le damos ese periodo a nuestro cuerpo de sanar, automáticamente es un terreno fértil para infecciones, para bacterias. Entonces, podríamos hablar un día acerca de la mitzvah de Tarat Mishpachá, que bueno, también es algo que me encanta como Madri Hakala, pero ahorita no me voy a meter tanto en ese tema. El tema aquí es de que Hashem nos dio la mitzvah de pureza familiar, en el que tenemos que separarnos de nuestra pareja para después podernos sumergir en la mikve, de cierta manera purificarnos, por así decirlo, y poder reanudar lo que es la relación de pareja, la relación íntima. Ahora, ¿por qué? Obviamente, tratando de entender un poco la Torá a nuestro nivel, obviamente con ojos terrenales. ¿Por qué la Torá nos habla justo de la mitzvah de Tarat HaMishpachá, del cumplimiento de la mitzvah de pureza familiar, justo después de cuando nos está hablando del Metzorá, que es el leproso? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo los conectamos? ¿Por qué va un tema después del otro? También entendemos que la Torah no es un libro cronológico, la Torah es un libro de enseñanza. Entonces vamos a tratar de entender por qué viene una mitzvah seguida de la otra. Algo interesante que hablamos la parasha pasada, la parasha Tazria, dijimos que la persona que había estado infectado de tzarat tenía que alejarse del mahane, tenía que alejarse del campamento. Y creo que cuando las personas que están aisladas, que no están con la familia, que no pueden sentarse a comer con sus familiares cercanos, que no pueden ver a sus hijos, abrazarlos, no pueden estar a ver a su pareja, a sus seres queridos, pues cuando se reencuentran, seguramente que eso debe ser súper emocionante, porque justo cuando algo te falta es cuando más lo valoras. Justo, Ein Nikar Aor Ela Betoja Hoshech. La luz no la podemos apreciar si no estamos en la oscuridad. Si no estás en un lugar oscuro, cuando se va la luz en la casa, que tú dices, ya que venga la luz, no puedo ver. Así lo mismo pasa cuando no tienes algo, entonces cuando lo tienes lo valoras más. Me acuerdo cuando iba en tercero de prepa, yo estoy en la Yavne, mi morea Abby Renner nos trajo en una ocasión un brownie de este tamaño, enorme, cortado en pedacitos y se veía delicioso. Y era la primera materia, hacíamos a las 7:30 tefila y a las 8 tenemos nuestra primera clase. O sea, a las 8 todos estábamos muertos de hambre porque nadie había desayunado. Entonces llegó el moré, Javi Renner, y llegó con su pastel, su brownie grandotote, y nos dijo, a ver, niños, el que se coma todo el pastel lo voy a exentar. No, bueno, todos estamos ahí emocionadísimos. Dijo, pero hay una regla, se tiene que comer todo el pastel. No puede ser que solamente un pedazo. Entonces ya ahí todos estamos con la mano levantada, empezamos a bajar la mano, porque ahí ya como que la pensamos, y dijimos, bueno, me puedo comer 2 pedazos, pero todo el pastel era como de 1 kilo. Y había un niño que dijo, no, sí, yo me lo como. Entonces me acuerdo que empezó a comerse el brownie, y todos estamos con, con la boca abierta, y empezó a comerse una rebanada, 2 rebanadas, 3 rebanadas, y 4 rebanadas, y se salió de la clase corriendo porque ya tenía ganas de vomitar. Y no se acabó el pastel. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos algo, lo tenemos tan al alcance, a veces no lo valoramos. Nos acostumbramos. Tendemos, desafortunadamente, como seres humanos, a acostumbrarnos a las cosas. Y a veces, por más de que algo sea bueno, agradable, dulce, rico, si lo tienes a la mano, entonces pues ya no lo aprecias. Hashem, el que hizo al hombre y a la mujer, que conoce el pensamiento de las personas, de cómo funcionamos, entonces nos dio esta mitzvah. ¿De qué? De pureza familiar. ¿Por qué? Porque la pareja, el hombre y la mujer, cuando se casan, que se casan con un amor loco, pero caemos en la costumbre, en el tedio, en el acostumbramiento. Entonces cuando nos acostumbramos de la otra persona, cuando antes no veíamos los efectos de la otra persona, veíamos solamente todo color de rosa y ahora vemos los efectos y nos son visibles y nos acostumbramos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios conoce a la persona y sabe que cuando te acostumbras ya no valoras. Y cuando no valoras, estamos en peligro. Entonces, de cierta manera, Akadosh Baruj Hu nos mandó a nosotras, a las mujeres, este periodo de ¿qué? De aprovechar ese momento de separación, de no tener
quizás ese contacto físico, para que cuando regresemos con más ganas, regresemos con más amor, regresemos con, de cierta manera, extrañándonos el uno al otro. Y se relaciona de cierta manera, con la mitzvah o con el metzora, porque el metzora, como dijimos, tiene que alejarse del campamento, tiene que reflexionar para después purificarse y de cierta manera congregarse nuevamente con su pueblo. Y seguramente cuando va a regresar lo va a hacer con mucho más valor, lo va a hacer, va a valorar mucho más las cosas, va a reflexionar mucho más, va a entender lo grave del pecado de haber hablado mal de las personas y de cierta manera va a regresar de otra manera. Y así también tenemos esta oportunidad, esta maravillosa oportunidad de poder de cierta manera separarnos de nuestra pareja, poder regresar, reunirnos con más ganas, con más amor, de cierta manera, con extrañándonos. Entonces es un pequeño insight de la parashá. Espero que les guste. Estoy abierta a comentarios, a preguntas. Déjenlas en el canal. Y bueno, pues muchas gracias. Que primeramente Dios podamos siempre sacar la luz de la Torá, ponerla en nuestras vidas y ver las cosas de una manera mucho, mucho más espiritual. Shabbat Shalom. Gracias.